En el pequeño y apartado pueblo de San Bartolomé había un lugar al que todos temían acercarse, un pozo antiguo, olvidado por el tiempo, que se encontraba en el centro de un claro en el bosque. Este pozo había estado allí desde tiempos inmemorables, mucho antes de que el pueblo existiera, y los más ancianos del lugar contaban historias sobre él, advirtiendo a todos de no acercarse. Es un pozo sin fondo, decían, un lugar donde el mal acecha. Durante generaciones, el pozo había permanecido sellado con una pesada losa de piedra, cubierta de musgo y maleza. Nadie recordaba quién lo había sellado ni por qué, pero todos sabían que algo oscuro residía en su interior. Sin embargo, en las últimas semanas algo inquietante había comenzado a suceder. Los niños del pueblo empezaban a desaparecer. Todos ellos fueron vistos por última vez jugando cerca del bosque, donde se encontraba el pozo. Lucía, una niña de 13 años, había perdido a su hermano menor, Andrés, hacía tan solo unos días. Estaba devastada, pero también furiosa. No podía soportar la idea de que Andrés estuviera solo, asustado, atrapado en algún lugar oscuro. Los adultos del pueblo habían buscado por todos lados, pero no había rastro de los niños desaparecidos. Desesperada, Lucía decidió tomar cartas en el asunto. Junto a sus amigos, Daniel y Marcos, Lucía decidió investigar. Sabían que el pozo debía tener algo que ver con las desapariciones, así que una noche sin luna, armados solo con linternas y cuerdas, se aventuraron al bosque. El aire era pesado y denso, como si el propio bosque intentara disuadirlos de continuar. Al llegar al claro se encontraron con el pozo, imponente y oscuro, con la losa de piedra que lo sellaba aún en su lugar. Marcos, el más fuerte del grupo, comenzó a empujar la losa y tras unos momentos de esfuerzo lograron moverla lo suficiente como para revelar la boca del pozo. Un frío helado emanó del interior, haciendo que sus alientos se congelaran en el aire. No podían ver el fondo, solo una oscuridad abismal que parecía absorber la luz de sus linternas. ¿Estás segura de esto, Lucía?, preguntó Daniel con un nudo en la garganta. No tenemos otra opción, respondió ella determinada. Si Andrés está ahí, tengo que salvarlo. Ataron la cuerda a un árbol cercano y uno a uno comenzaron a descender en la oscuridad. Mientras bajaban, el silencio absoluto del pozo era perturbador. No había ni el más leve eco de sus movimientos, solo una negrura insoportable que parecía estirarse eternamente. Sin embargo, cuanto más descendían, más se distorsionaba la realidad. Las paredes del pozo, que al principio eran de piedra, comenzaron a cambiar, transformándose en algo viscoso como carne viva. De repente, Marcos gritó. Había algo en la oscuridad, una figura que apenas se distinguía en la penumbra. Lucía intentó enfocar su linterna, pero la luz se desvanecía antes de tocarla, como si algo estuviera absorbiéndolo. Las voces comenzaron entonces, susurros ininteligibles, mezclado con el llanto de niños. Andrés, pensó Lucía con el corazón palpitando en su pecho. Intentó acelerar el descenso, pero cuanto más bajaban, más imposible parecía alcanzar el fondo. Finalmente llegaron a una especie de caverna bajo el pozo, un lugar que no debería existir. Allí, la realidad misma parecía colapsar. Las paredes latían como un corazón inmenso, y en el centro de la caverna había una figura inmensa y amorfa, una criatura de pesadilla, formada por sombras y carnes, que emitía un zumbido profundo que resonaba en sus huesos. A su alrededor, los niños desaparecidos estaban suspendidos en el aire, atrapados en una especie de trance. Lucía gritó el nombre de su hermano y Andrés abrió los ojos, pero estos estaban vacíos, sin alma. La criatura giró su masa amorfa hacia ellos y un terror primitivo se apoderó de los niños. Comenzaron a retroceder, pero la cuerda se rompió, dejándolos sin escape. Marcos intentó correr, pero fue arrastrado hacia la oscuridad, gritando de terror. Desesperada, Lucía miró a su alrededor en busca de algo, cualquier cosa que pudiera ayudarles. Fue entonces cuando vio un pequeño símbolo tallado en una piedra en el suelo, un símbolo similar al que había visto en un libro antiguo en la biblioteca del pueblo. Recordaba vagamente que ese símbolo estaba relacionado con un rito de sellado, un ritual que usaban los antiguos para encerrar a los demonios. Con un grito de desesperación, Lucía se lanzó sobre la piedra, arrancándola del suelo. La caverna comenzó a temblar y la criatura soltó un aullido desgarrador.
Daniel y Lucía aprovecharon el momento para intentar trepar por las paredes del pozo, pero éstas se transformaban constantemente, haciéndolo casi imposible. Mientras ascendían, la caverna bajo ellos se desmoronaba y la oscuridad se tragaba todo a su paso. Finalmente lograron salir, justo a tiempo, antes de que el pozo se sellara de nuevo, esta vez con una fuerza inexplicable. El claro estaba en silencio, el pozo cerrado como si nada hubiera pasado. Lucía, Andrés y Daniel se miraron, temblando y llenos de horror. Sabían que nunca podrían hablar de lo que había sucedido, que el pueblo jamás les creería, pero lo peor de todo era la certeza de que el pozo, aunque sellado, seguía vivo, esperando a la próxima vez que alguien tuviera la mala fortuna de acercarse demasiado.